Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo del canal 35 aquí en las instalaciones de TV UJAT. Y además, si usted nos quiere sintonizar, también estamos en cable, también canal 35.1. Y si va manejando usted, sintonícenos en Radio UJAT, la voz universitaria, en el 107.3 de FM. Y este programa que aquí con gusto preparamos para ustedes todos los martes, pues también se repite los jueves a las 12 del día, el sábado a las 11. Y bueno, y ahí vamos nosotros en este programa que usted nos hace el favor de distinguir y sintonizar. Y antes de comenzar con el programa de lo que vamos a presentar el día de hoy, permítanme presentar a mis amigos, a Bolívar y Gildardo. Bien, buenas tardes amigos, maestro Paz, maestro Gildardo, bienvenidos otra vez más, como cada martes, temas interesantes, el día de hoy es muy importante. Gildardo. Sí, bueno, como muy bien lo dicen, todos los martes, la División de Ciencias Económicas Administrativas y un grupo de maestros de economía, pues tratamos de hacer un programa con la intención de que los que no están en la dinámica de la ciencia económica, pues tratar de motivarlos para que entiendan muchos conceptos que muchas veces los economistas también nos suena raro por el tecnicismo que se maneja. Pero la intención de este programa es divulgar la ciencia económica, tratar de la manera más elemental su explicación y hacerlo en un sentido crítico, en un sentido de análisis y en un sentido de aportaciones. Sean bienvenidos. Eso, pero este es un programa actualmente que hace en conjunto la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Enviamos un saludo caluroso a todos los que nos sintonizan aquí en su programa Aprendamos Economía, todo el estado de Tabasco. Un programa bastante interesante, vamos a revisar dos cosas, tenemos un invitado importante, lo vamos a presentar en la segunda parte de este programa. Vamos a tratar dos cosas, una, acuérdense que en los años pasados hablábamos de izquierda y derecha, hoy se quedó atrás esos términos de izquierda y derecha, y hoy se sustituyen por dos términos, nacionalismo y globalización. Y bueno, y por ahí vamos el tema el día de hoy, pero antes que otra cosa, hace unos días, el lunes aproximadamente, el lunes, el presidente de la República hizo su último informe, el sexto informe de labores, el presidente Peña Nieto, y vamos a hacer un comentario acerca de este informe que vimos algunos de nosotros en los medios de comunicación y escuchamos de alguna manera por la radio, y empezamos a comentar dos o tres cosas de él. Yo me quedaría con sus logros y no logros, son dos cosas que me va a tocar el presidente Peña Nieto. Y bueno, aquí mis amigos que escucharon también y vieron también este informe del presidente de la República saliente, el señor Peña Nieto, bueno, vamos a comentar algo sobre este tema. Yo quedaría con sus logros. El presidente dijo que sus grandes logros fueron las reformas. Sin duda dijo él que es el logro más importante de esta administración. Y otro de los logros que él también señaló profundamente fue la reforma hacendaria, eliminar el subsidio de la gasolina, uno de sus grandes logros, dijo él, que en la educación destacó prácticamente de rescatar de manos de grupos, no dijo nombres, la educación en el país, y que él quedó la Rectoría de Educación en el Estado, que fue el que manejó como grandes logros el presidente de la República. No sé qué digan ustedes con esto. Sí, te faltó uno más, el de los 6 millones de empleos que generó. Que también generó. Dice que todo el sexenio, bueno. O sea, 1 millón de empleos anual, Dios mío. Sí, bueno, también es como una balanza, pues hay algunas cosas que quedaron a deber, ¿no? Que quedaron a deber. Gildardo. Bueno, sin el afán de echar leña sobre el árbol caído, porque ya va de salida el presidente Peña, yo creo que si hablamos de éxito y de fracaso, hay más fracaso que éxito. Pero muchos de estos fracasos, hay que reconocerlo,
no dependen de su posición personal. Su fracaso, por ejemplo, en la política económica no es tanto su planteamiento de su gobierno, porque la política económica no se circunscribe a una actitud de buena fe de alguna persona que está en las funciones de gobierno, sino que la economía va más allá de la política económica. La economía es una realidad, las leyes económicas se imponen tarde o temprano y es lo que impera. Ellos le apostaron a consolidar un proyecto. No hay que olvidar que Peña Nieto, como las 3 administraciones anteriores, 2 panistas y la priista no, serían 4. 3 sexenios atrás. 2 del PAN y 2 del PRI. Serían 4 sexenios. Apostaban a un modelo neoliberal. Se dice mucho, se escucha mucho, y México venía aplazando ciertas reformas que nos las nos exigían. El mismo modelo lo exigía, y ¿no? se vendía como que el país no despegaba o no se consolidaba en su proceso de crecimiento y de desarrollo económico, porque esas reformas no se daban, esas reformas estructurales. Bueno, le toca al presidente Peña Nieto realizar esas reformas. Y hubo un mal manejo en esas reformas, porque muchas de estas reformas implican resultados a largo plazo, no a mediano, ni a corto. Ni a corto ni a largo plazo, pero con la finalidad de vender y hacer creer que se iba a salvar el país a corto y mediano plazo, se metieron a decir una diversidad de barbaridades, como decimos aquí, y bueno, eso se iba tarde o temprano a presentarse en su periodo, en sus funciones. Yo creo que... Aunque él dice que las reformas es su máximo logro, y aunque tú estás dando una serie de justificaciones que no son aceptables, lo que tú dices con respecto a este tema, y con que además todo esto lo empezaron demasiado tarde, las reformas que se inician demasiado tarde, cuando ya países que ya recorrieron el neoliberalismo ya están de regreso buscando cómo proteger su economía. Y además fue un acuerdo, o sea, no fue exactamente... Fue popular ni siquiera. Fue un acuerdo entre varias corrientes que apoyaron esta reforma. El caso de él, un grupo, una cúpula. Y bueno, y entonces sus logros de él. Bueno, no se vieron gran cosa durante el logro de él. Lo que se vio fue una venta de Pemex. Él habla de 200,000 millones de dólares de inversión, que no sé dónde están, no se ve. Hay un dato que aparece en la televisión. Y luego, bueno, como sus grandes logros. Más que logros, como decía Gildardo, hay muchas cosas que aquí tengo, que investigué. No logros. Él dice el problema de la inseguridad. Y son cosas que, como he puesto a decir, dice, él dijo, estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. En ciertos sectores. En todos los rincones del país. Porque hay otros que casi como que hay algunos lugares donde hay control, pero en otros donde él dijo hay que en todos los rincones no lograron eso. Y tiene razón, hay cosas, pues, no por justificarlo a él, pero hay cosas que no puedes controlar, aunque seas el número uno de la administración de un estado, de un municipio o del país, ¿no? Yo creo que aquí se abrió algo que yo no está de acuerdo, pero sí es algo que tenemos ya marcado, que es la corrupción. Claro. Y eso, en este sexenio, fueron los niveles altísimos de corrupción y de impunidad. Los más altos en toda la historia. Toda la historia, en este es cierto eso, pero por ejemplo, la semana pasada tuvimos la visita del secretario de Energía, Cotwell, y no es posible que un gobierno venga a hacer declaraciones sin lógica, sin sentido. O sea, piensan que en Tabasco todavía nos controlan con espejitos cuando los españoles nos conquistaron. Digo, la grosería de venir a decir
que Tabasco con la reforma energética se van a generar más de 450,000 empleos. La mano de obra disponible en Tabasco no iba a alcanzar a ese monto. Sí. Y no sé cuánto, 200,000 millones de dólares. ¿Cuándo la inversión? De inversión, sí, pero nunca dice cuánto se ha invertido. Si ese recurso, ¿para cuándo lo tienen proyectado? Porque todos estos programas son a largo plazo. Y nunca dicen una diversidad de cosas, o sea, vienen a dar informaciones mediáticas como si estuvieran en una actitud una posición de reyes, de glorificar algo, cuando todo el mundo sabemos que Tabasco está en 10-12% de su PIB, que hay crisis que está rebotando. Ya el sector salud ya rebotó por falta de pagos, ya educación ya rebotó por falta de pagos, y van a ir saliendo. Todo por una situación económica que empezó del 2015 y que no ha habido forma, un planteamiento serio de rescate. Sí, entonces, por ejemplo, de este gobierno que sale, según los datos que hay, se constituye un 44% de la población, y decían cuando él llega, el 72% de la ciudadanía estaba expectante de cumplir alguna de sus promesas en campaña. Entonces, ese porcentaje esperaba de él algo. El 32% tenía esperanza que sea un buen gobierno. Hoy que calificó una empresa que se llama, un nombre raro, de las eras de Motecnia. Una encuestadora. Una encuestadora. Y hacen un planteamiento un poco difícil del presidente saliente, Peña Nieto. Dice que los rubros que están peor calificados este sexenio, entonces deja al gobierno en lo peor que como cuando lo recibió, en peores condiciones cuando lo recibió. Dice el 54% de los encuestados dicen que piensa que él es el problema. El 55% cree que la educación pública decayó. El 71% opina que la pobreza se agudizó, aunque dice que 2 millones salieron de pobres, por Dios. Bueno, es que cambiaron la fórmula, y con esa fórmula hasta cortos quedaron. El 73% tiene percepción de que la economía del país decreció, y es natural. Eso lo percibimos todos nosotros. Y el 81% considera que el combate a la inseguridad empeoró durante los últimos años de este gobierno. Consideramos nosotros de que este gobierno pues tiene sus problemas a enfrentar. Regresando del corte, sigo platicando sobre este tema. ¿Les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando, Hildardo Bolívar y yo, un servidor de ustedes, acerca del informe del presidente. Y hoy, pues, un informe que ya todos escuchamos nosotros. Él insistió mucho en sus logros y en sus no logros. Fue honesto en ese sentido, a reconocer muchas cosas que nos hicieron. Una despedida que él tuvo de este país. Bueno, la historia de los mexicanos al tiempo sabrá juzgar qué cosa quedó y qué cosa no quedó en este país. Pues hoy estamos hablando de un tema bastante interesante. Fíjense que yo comentaba con mis amigos antes de entrar al programa acerca de dos términos que quedaron un poco fuera de la historia, el caso de la izquierda y derecha en los tiempos pasados que se unían en Francia, este término donde decían era de izquierda los que no estaban de acuerdo con el gobierno y era de derecha los que estaban de acuerdo con el gobierno, y de ahí se fue trasladando este término con el paso de los tiempos, cuando el mundo se divide en los capitalistas y los socialistas, y los no alineados que eran socialistas eran los de izquierda y los alineados con el imperialismo eran los de derecha. Así fue. Y con el tiempo, obviamente, aparece esta economía de mercado, este modelo neoliberal, en donde el grupo de los capitalistas se encargan de difundir en el mundo esta idea de la economía globalizada, de un modelo neoliberal, y obviamente implica una globalización. Hoy por hoy, y el término izquierda y derecha como que fue perdiendo un poco de sentido, aunque se seguía conversando. Con el tiempo de estos espacios en que se va terminando un poco
lo que entendemos como economía globalizada o neoliberalismo económico, cuando llega a su fin, el mismo país o el mismo gobierno que impulsa el neoliberalismo económico hoy impulsa un sentido nacionalista, el proteccionismo de su economía. Y en el discurso que hace Donald Trump, cuando toma protesta, él hace mucho énfasis en su nacionalismo, en su país, en sus Estados Unidos, en que seguirían siendo grandes, en que seguirían protegiendo su economía. Y hoy por hoy los términos de esos de izquierda y derecha como que pasaron a la historia, y hoy hablamos de nacionalismo y de globalización económica. Eso quedó un poco, y eso como escuelita diría mi amigo de Bolívar, hoy analizaremos estos temas aquí de históricos y que son parte de la vida de la sociedad y de la economía del mundo. El nacionalismo. Sí, y aparte de la historia claro, misma del desarrollo de la sociedad. Bueno, pues yo cuando estudiamos la economía entendíamos bueno, ya te platiqué que él iba a ser el primer semestre. Pues esa es como especie de un derecho, de una ideología que cada nación tiene la libertad de crear su propio Estado, ¿no? Un Estado que merece. Pues una parte que es la soberanía nacional, ¿no? Lo que es la historia, lo que entendíamos por nacionalismo nosotros y que viene a raíz de la Revolución Francesa y que se traslada a estos pueblos que fueron colonizados por los europeos y que al final de cuentas logran pues separarse y crear su Estado-nación. Estado-nación. Sí. Así es. Entonces, este es el aspecto que además nosotros el nacionalismo. Y yo sí quisiera, Hildardo, un comentario antes que empecemos con el caso de México, con el nacionalismo. Bueno, el concepto nacionalismo no lo entenderíamos si no nos vamos al concepto nación. O sea, las naciones tienen un origen histórico. Las naciones nacen en la última fase de la Edad Media. ¿Por qué nacen ahí? Porque antes el concepto de nación o de país que, no existía. que conocían, ¿sí? Existían virreinatos, principados, ducados, colonias. Época feudal. Pero cuando un rey se consolida económicamente, cuando deja de ser un símbolo de los señores feudales y se consolida creando su propia fuerza hegemónica de ¿cómo se llama?, de soldados, de protección de seguridad, es cuando empieza a consolidarse un territorio. Claro. Y cuando se consolida un territorio, cuando se consolida adentro una población, entonces cuando se consolida todo un Estado que aparece ya más conformado de Estado, leyes, cuando empiezan a salir los planteamientos de soberanía, empieza a conformarse la nación. Y a partir de ahí una nación era algo propio de un grupo de población, de un territorio específico, donde había cierto Estado que brindaba a ese territorio y a esa población. Donde había tres elementos, que es territorio, población y gobierno. Y gobierno, y Estado yo le llamaría más que tal. Entonces a partir de ahí nace el concepto de nación y la actitud que se va tomando desde el punto de vista económico, cuando esas naciones, acuérdense que entra el mercantilismo, claro, paralelamente en la conformación de estas naciones, y el mercantilismo de alguna manera define medidas que estas naciones recién creadas tienen con relación al resto de las otras naciones. Y cuando eran medidas para impulsar las riquezas propias y crecer, que veían que el resto de las otras naciones les iban a perjudicar, entonces empezaban a tomar medidas de tipo económico para consolidar su nación, y de esa manera se fue creando la idea de que el concepto de nacionalismo era protección a su territorio y a su población, a su identidad como país. Y de ahí se fue sumando la democracia, la elección de su propio gobierno. Todo el desarrollo democrático. Sí, debemos acordarnos que en esa época, o sea, un poquito más atrás, es el feudal, pues, o sea, cuando ese señor sale a buscar terrenos a nombre del rey. Entonces el rey, una clase alta, pues, con la misma
la misma estructura pues, política, ¿no? Pues, sí, de la religión y todo esto, empieza a ser como una forma más. Y entonces empieza a surgir esa parte, esa idea de Estado-nación, de integrar esa población, ¿no? Eso es Y hoy por hoy ese sentido nacionalista que se maneja en los términos de este momento está orientado hacia la parte del comercio, hacia la parte de la economía, hacia la parte de la producción. Y yo sí me atrevo a leer esta parte que cuando nace el sentido nacionalista en los tiempos de este siglo XXI, tiene otra definición, otro concepto. Y hay algunos autores, Méndez, este fulano, hacen un concepto, una definición de nacionalismo mexicano. Y aquí lo traigo. Dice él que el nacionalismo mexicano no es una doctrina supremacista. No afirma que los mexicanos seamos superiores a otros pueblos, porque nuestra raza o nuestra cultura es diferente en el sentido. El nacionalismo mexicano tampoco ha sido belicista. México nunca ha invadido a otro país ni ha pretendido dominarlo. El nacionalismo mexicano es la estrategia de defensa que hemos desarrollado frente al nacionalismo supremacista y agresivo del exterior. Y lo define así: el nacionalismo mexicano no odia ni desprecia a otros pueblos, simplemente no tolera que se nos agreda, domine o humille. A raíz de ese sentido, ya ves que el gobierno de Trump, cuando empieza su campaña política, con su entender de él, de nacionalismo, de Estados Unidos, él empieza a hacer ese tipo de cosas. Empezó a agredir a nosotros los mexicanos con su terminología que él manejaba, y entonces despierta sin querer de nuevo en el mexicano ese sentido nacionalista. Y empiezan los grupos políticos y empiezan los grupos pensantes de este país a retomar la idea de nacionalismo y definen esa parte. Y claro que Trump lo que hace es decir: yo protejo mi economía, ese es su sentido nacionalista. Yo quiero que Estados Unidos sea el número uno, siga siendo el número uno en el mundo, y es su sentido nacionalista. Es el que tiene las armas en el mundo, él dice, y la tecnología, y empieza a declarar una serie de cosas de sus Estados Unidos. Y él habla del nacionalismo. Entonces estos grupos pensantes del país empiezan también a conceptualizar el nacionalismo mexicano. Bueno, y eso es importante, ¿no? pero yo creo que ese manejo de ese autor es un nacionalismo casi enfocado a fascismo. Yo creo que el nacionalismo no es de que sea superior, de que seas hegemónico en nada. Yo creo que el nacionalismo... lo que dice es Trump. Lo que el nacionalismo, los conceptos no son. Ellos dicen que el nacionalismo mexicano no odia ni desprecia a otros pueblos, simplemente no tolera que se nos agreda y domine o humille. El concepto nacionalista ya emigró por sencilla razón, es un mundo intercomunicado, es un mundo que ya no es el mundo que teníamos cuando la Revolución Francesa o cuando emerge el primer liberalismo económico. Es un mundo que está comunicado y en donde se manejó la economía globalizada, pero hoy por hoy los gobiernos retoman la idea de cómo protejo mi economía, y el sector nacionalista por ahí se fue. Pues, sí, yo comentaba al inicio, antes que entramos al programa, te decía pues que a raíz de las guerras, ¿no? Claro. Se divide el mundo en dos, un socialista y un capitalista, imperialista, ¿no? Pero hay algunos que ni para uno ni para otro, ¿no? Lo que se le llamó los países no alineados. No alineados, así entonces, es. Es decir, como que hay una libertad hacia el interior para decidir su forma de Estado. Claro. Así, ¿no? Entre comillitas. Bueno, claro. Pero el concepto de nacionalismo, en la medida en que se va desarrollando la humanidad, van saliendo más elementos, eso se enriquece, hay una identidad en costumbre, en hábito. Sí, hay cultura. La cultura empieza a ejercer una presencia muy fuerte, y el nacionalismo que nosotros manifestábamos con Estados Unidos, que lo perdimos con el modelo neoliberal. Bueno, es que ¿qué nos podíamos esperar de un país que nos quitó la mitad del territorio? Y también nos invadió. Por eso, nos quitó la mitad, y ya la última vez que nos iban a invadir, tuvo que defendernos el embajador de Estados Unidos para decirle a su propio gobierno que ya México no aguantaba otra invasión, que tenían que replantear mecanismos de control, que era más fácil y más viable
mandar a los jóvenes talentos a prepararse a Estados Unidos para que ellos vinieran a imponer Hay por ahí una carta, su esquema de desarrollo como país. Y eso, bueno, los resultados que tenemos ahorita, eso es, nos llevan a hacer doctorados. No estamos olvidando el sentido cultural, porque eso está implícito en eso, ¿no? Lo que los identifica como mexicanos, nuestra cultura, nuestra comida, nuestro arte, todo eso está implícito. Lo que estos rescatan es esa parte, ¿no? De que a pesar de que estamos en un mundo eminentemente dominado por la economía de mercado, que no podemos hacer un lado. A lo mejor también porque somos un país multicultural. O sea, no es lo mismo el sureste que el norte, ¿no? Esa es parte de nuestra nación. Ok, regresando del corte, seguimos platicando sobre este tema. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando aquí con Gildardo Bolívar y tenemos ya aquí presente a nuestro invitado especial, un excelente amigo, compañero profesor de la SEA. Y bueno, un día platicando con él, hablamos muchas cosas porque él es una gente muy intelectual y me dice, vamos a platicar este tema en el programa Aprendamos Economía, y le digo, adelante. Y hemos estado más hoy y más mañana, hasta que hoy vino aquí el maestro Emilio Campo. Maestro, permítame presentarte un ratito en este programa, tu programa Aprendamos Economía. Y él es licenciado en Contaduría Pública, maestro en Administración, ha hecho muchísimos diplomados y cursos de formación y actualización aquí para lo que él estudió. Una experiencia laboral bastante amplia, director de operación del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, director académico también del Superior de Los Ríos, director de planeación del Ayuntamiento de Jonuta, auditor gubernamental, coordinador administrativo de la División de Ciencias Biológicas, y en fin, se ha desempeñado aquí en la parte académica y actualmente es profesor de investigador de aquí de la División de Ciencias Económicas Administrativas y se dedica a la parte de la profesión libre en su despacho propio contable que él tiene. Maestro, este es tu programa, bienvenido, estás con tus amigos y adelante, te quieras platicar sobre este tema. Él trae un tema bastante interesante que viene hilado con lo que estamos platicando acerca de la globalización. Sí, ahorita que les escuchaba platicar respecto al nacionalismo, yo creo que está muy ad hoc, y ahorita que están hablando sobre lo que es, comentando lo del informe reciente del presidente, pues creo que es ad hoc el tema. Claro que sí. Pues bienvenido. Gracias por invitarme. Pues fíjate que estamos platicando acerca de la economía globalizada, de esta globalización que se da en el mundo, cómo se da esto. Y comentamos, antes de entrar al programa, a veces nos estamos platicando nosotros y decíamos que esto se da con el retorno del liberalismo económico. Esto en el siglo XVIII existió, se acabó como en mediados, la segunda década de 1930 y tantos, 29, 30 por ahí, por los problemas que representa el propio modelo neoliberal o liberalismo económico, y hoy y en los 80 hacia acá se retoma, pero como comentamos siempre, un mundo más comunicado, con otra faceta, con otra presencia, y entonces eso que llamaba liberalismo económico se llama neoliberalismo económico como modelo, con una economía eminentemente globalizada, y por ahí se va, integra acuerdos, tratados comerciales de la misma región, la teoría del integracionismo se maneja por ahí y aparece el dinero como la parte importante, es decir, el sistema capitalista se convierte en un capitalismo financiero y por ahí se va la parte de la economía globalizada y es un tema bastante interesante que nos provee Estados Unidos con sus socios como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá, sus socios que manejan esto. Y por ahí se va esa parte de la economía globalizada y bueno, hasta comentamos el caso de que hoy por hoy ese nacionalismo ya se retoma porque es como una especie de proteccionismo de la economía, pero es un tema que comentaremos más adelantito. Y bueno, este término de globalización económica es utilizado para referirse al proceso de creciente interdependencia económica que hay entre los países. Por ahí va la plática, ¿te parece? Sí, claro que sí. Adelante. Yo le llamaría esto globalización neoliberal, que es un término un poco más ad hoc a esto, que esta no es más que la expansión que se da de la economía, es un proceso dinámico que conlleva a la interacción de los países.
Pues esto es de manera natural, digo yo, porque no podemos vivir de manera aislada. Eso se tendría que dar tarde o temprano. Hay algunos países que todavía tienen una economía cerrada y pues les está yendo muy mal. Lo que yo creo que, como en todo, lo que ha fallado es la implementación, la manera en que el híbrido que se hace de ese modelo y cómo lo adoptamos acá. Esa es la parte que no ha casado y por lo que yo considero que ha sido un fracaso total en México y en América Latina. Totalmente. Es lo que es el común denominador, porque ¿qué cosa es lo que nos prometían cuando hablábamos de la globalización? Bueno, pues que van a tener una economía estable, de que va a haber un crecimiento económico sostenido, de que va a haber una mejor distribución de la riqueza, y nada de eso hemos tenido ese resultado. Ustedes ya lo han analizado ahorita en cuanto a lo que es el informe, que pues como que las cifras que le dieron al presidente no son las cifras que nosotros tenemos por acá, ¿no? Son otras totalmente como que son diferentes, ¿sí? No sé de dónde las habrá tomado, cuál es su fuente. Porque por un lado en su informe dice promesas, logros y no logros, y por todo lo que presenta la televisión son puras cosas como que se hubiesen logrado. Inclusive la zona económica que se hizo acá en el sureste, en Tabasco, está en papel nada más, ¿no? Esas son cosas de promesas, ¿no? Claro. Y cuando hablabas tú en tu tema que nos planteas aquí, yo encontraba de que decías las facetas de la globalización, promesas. Y me llama la atención ese punto que tú haces en tu tema que estabas comentando hace un rato. Promesas. Una, reducción, decías tú, se va a dar la reducción de barrera arancelaria. ¿Se dio? Bueno, parcialmente y condicionado, porque ahorita que acabamos de firmar el Tratado de Libre, bueno, el acuerdo comercial que acaba de que todavía está en veremos, pues las condiciones las impuso Estados Unidos. Y ahorita que estuvo Trump, que hablaban ustedes del nacionalismo, él dice, le pongo aranceles a esto, le pongo aranceles a esto, y a todo el mundo le ha estado poniendo barreras arancelarias. ¿Sí? De manera unilateral. O sea, en la mañana dijo que estaba conforme con el acuerdo y en la tarde dijo que México iba a pagar el muro. Sí, pero esas son estrategias de Trump, que así se las gasta. Y por otro lado, también se raja Canadá. Ya no entró con decirlo. Y eso que dice Bolívar está interesante. Sí lo va a pagar México y lo va a pagar en el acuerdo bilateral en caso de que no le entre Canadá. Fíjense algo interesante. Estados Unidos pedía que la integración de origen de los vehículos fuera el 85%, donde 50% lo impusiera Estados Unidos y el 35% Canadá y México. Bueno, se redujo un 10%, es el 75%, donde ellos se quedan con 40% y le dejan 35%. Pero hay un detalle clave. De esa integración, un carro requiere de 15,000 piezas para armarlo. Están planteando que los vehículos, los carros compactos, los coches, el 40% de esas piezas sean producidos con salarios de $16 la hora. En México. En México, en toda la zona, en México, y no nada más en México, sino para todos, para Estados Unidos y México, si entra Canadá, y el 45% para las camionetas, para la pick-up, ¿sí? En caso de México es el que va a tener problemas de cumplir con eso. Si no lo haces, vas a pagar un arancel del 2.5. En ese 2.5. Es lo que ve el muro. Ahí sale el muro. Y lo que están haciendo. Y te digo una cosa, ni el muro se va a hacer, perdón Emilio, que estamos... No, está interesante. Maestro Emilio, ni el muro se va a parar, claro, ni se va a hacer, porque no era otro, o sea, $28,000 millones por un muro. Regresamos a tu tema. No, yo iba a comentar respecto a lo que dice el compañero, que vamos a pagar el muro, pues al fin de cuentas las armadoras de carros no son mexicanas,
Ninguna. Son extranjeras. Pero yo creo que se está curando en salud del señor Trump, porque tiene una mala experiencia. En Detroit se armaban los motores, Sí. pero por diferencia de salarios se lo trajeron para acá, para México. Entonces nosotros, por tener una mano de obra más barata, pues acá tenemos. Lo hace competitivo. Entonces, eso es lo que dicen, pues nivélense ustedes, levanten más el salario mínimo para que sea $16. Yo ofrecieron a 172 pesos el mínimo en México. Bueno, por ahí va el asunto. Pero es eso, pues. Es esa parte de la integración de acuerdos comerciales que hay, que hoy por hoy se rompió. Ya no existe ese acuerdo. La misma globalización económica que marcó y definió el mundo, el comercio, la producción y la actividad económica en el mundo, hoy regresan al proteccionismo. Hoy ya no les interesa a ellos. Ni siquiera la OMS. No. Es más, ni la mencionan a la OMS. Ni la pelan a la Organización Mundial del Comercio, ni la pelan. Entonces, es por eso, pues, ese tema que tú tocabas y vas comentando puntos de las promesas, de cómo deja de ser, al final de cuentas, un sistema, una economía eminentemente globalizada, ¿no? Marcabas todas las promesas, sí, puras promesas. Marcabas promesas, un mercado eficiente y estable. ¿Es eficiente el mercado? Sí, yo lo veo que sí, ¿no? El mercado globalizado es eficiente. Se mueven para todas partes de lo que se claro, pero siempre va a beneficiar a los que tienen el poder económico. Claro. Esos son los que salen beneficiados en cualquier acuerdo. ¿Sí? Siempre nos van a llevar al baile. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que tienen el dinero. Ahorita me enteraba de que los de Citibank son los dueños de Monsanto. Y es una transnacional. Entonces, imagínense, en Brasil se producen productos transgénicos, ¿sí? Aquí el presidente electo dice, no vamos a permitir que se hagan productos transgénicos. Y ahí también es donde nos llevan. Cuando nosotros cosechamos 2-3 toneladas por hectárea, pues ellos cosechan 7-8 toneladas, y entonces ahí está la productividad, la eficiencia, y por lo tanto sus costos son más baratos. Claro. Ahí es donde no podemos competir. ¿No? Pero porque el gobierno norteamericano subsidia todo. Hace unos días analizamos aquí en el programa la situación de la agricultura en el país y en el mundo. Aquí se retiraron los subsidios en este país de la agricultura, porque estaba la idea de que era más barato importar y echar a un lado las 22 millones de hectáreas que se cultivan en este país, y echar a un lado los subsidios. Y en una información que obtuvimos, el gobierno de Estados Unidos subsidia hasta el 80% más de los productos cuando tiene que comercializarlo el productor agrícola de Estados Unidos. ¿Y aquí qué se subsidia? Nada. No, nada. No, yo creo que aquí hay que aclarar algo, José Juan. Siguen los subsidios, cambiaron de forma. Los subsidios son de manera directa, o sea, directo al productor. Antes era a través de vía precios. Entonces, pero no, ya se limitaron. Pero, Regresando, sigo platicando sobre este tema, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Y estoy platicando aquí con el maestro Emilio Ocampo un tema bastante interesante acerca de la globalización, y que dejamos antes del corte. Aguilar estaba en este tema analizando, y seguimos, que tú sigas con tu comentario. Sí, o sea, yo creo que uno de los puntos muy centrales ahorita en el comercio mundial y vinculado con el enfoque de la globalización es que todos los gobiernos dan subsidio independientemente de los arreglos. Ha cambiado. Creo que una de las modalidades del modelo neoliberal era que se cambiara a apoyos directos, le cambiaron el nombre,
no a través de precios de mercado, que era como se manejaba antes del modelo neoliberal. Pero no tenemos capacidad de competir. Estados Unidos en el campo te vende productos abajo de su costo, y eso tiene una explicación de que están subsidiando tremendamente a sus productores. Me recuerdo una cifra en el año 2000, el subsidio que aplicaba México eran $3,000 millones y Estados Unidos $100,000. Ni comparación. No hay con qué, así de sencillo. Pero no debe retirarse el subsidio de los productos agrícolas. Maestro Emilio, entramos a la parte, estamos en la recta final de este programa, y te comentaba que hay una parte que nos llama mucho la atención acerca de la participación de México en la globalización económica. ¿Qué podemos ver sobre este tema? Pues mira, yo sigo sosteniendo de que el modelo neoliberal en México pues ha sido un fracaso, y como lo ha sido en otros países. Inclusive he escuchado que España se queja de eso. Aunque hay sus excepciones, hay algunos países que les ha ido bien, no bien del todo, pero por lo menos han sabido aprovechar, como el caso de Taiwán, como el caso de Vietnam, que allá tienen la fábrica de Nike, allá hacen los zapatos Nike. Bueno, porque es más barata la mano de obra. Sí, porque por la mano de obra que es más barata. Claro. Eso es lo que van buscando las transnacionales. Pero nosotros no podemos decir lo mismo, a nosotros no nos ha ido muy bien. Ahorita, ¿qué podemos evaluar? Que no hemos crecido arriba del 3% en promedio. Ahorita nos están ofreciendo un 2.9%, pero con Calderón y con Fox andábamos como en el 2. El 1 y cacho. Cuando nos prometió Fox el 7, ¿verdad? Sí, el 7 de inflación. Sí, la tasa de inflación. Vamos a crecer al 7%. No llegamos a eso, las expectativas fueron muy altas. ¿Sí? Sí. ¿Qué vimos? Una creciente, el comercio informal ha crecido exorbitantemente. Claro. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene alternativas. Entonces se vuelve emprendedor, porque dicen, tú ya puedes ser emprendedor. Bueno, pues voy a hacerlo a mi manera, ¿no? Claro. Y de esa manera, pues se sostienen. No van a ganar la gran cantidad, pero sí se sostienen. ¿Qué otro fenómeno se ha dado? De que hemos exportado nosotros la mano de obra hacia Estados Unidos. La migración se empieza a dar, no encuentro la oportunidad de trabajo acá, entonces me voy a buscar a ver dónde. Pero claro, pues ahorita que ya no quieren hacer el muro, pues ahí ya se va a complicar un poco la cosa. Esto va a una jabalina que el muro, ¿no? Sí. Y lo que decían, el gobierno disminuyó lo que son los apoyos sociales. Los subsidios al campo se han venido disminuyendo cada año, y pues por eso tenemos las condiciones en que están ahorita el sector agrícola, el sector primario y la ganadería. Claro. Maestro, ¿usted entonces considera que en el proceso de globalización en lo cual nos encontramos inmersos, podríamos decir que hay ganadores y perdedores? Claro, sí, y siempre el que gana es el que tiene el poder económico, el poderoso. Ese siempre es el que va a salir ganando en eso. Nos tocará algo de eso, pero esta vez no nos tocó. Una pizcacha no nos tocó nada de eso. Hay una manera de distribuir hay dos maneras de distribuir el dinero, claro, o el ingreso. Una, en la parte privada, que es cuando uno dice, yo hice este capital y se lo voy a dejar a mis familiares y hago un testamento. Esa es una manera. En la parte pública, lo que se dice, bueno, lo que se reparten son beneficios, son derechos. Eso. Cuando en ese reparto se mete la parte de parentesco, que ahí ya no debe de entrar, y entonces es cuando se da
la corrupción Claro. de lo que estamos hablando. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo la distribución de una manera sesgada. Y yo creo que ahí es donde no nos ha tocado a todos igual. Claro. Porque se privatizaron todas las empresas que tenían en sus manos el gobierno, pero no se ha visto ese beneficio en lo que es En la población. Ni los 200.000 millones de dólares que dice el presidente Peña que se invirtieron en Pemex, ¿no? Pues se anuncia. Que va a venir. O sea, están... Ya dijo. Es que dicen que con la reforma energética nos va a llegar 200.000. El problema es que a partir de cuándo. Vayamos por la parte de la economía, maestro. Hay unos temas muy interesantes lo que comentas aquí, de la parte conclusiva de tu trabajo. Habla de que es inviable para México la violencia. Claro, pues ya eso no se puede tapar el sol con un dedo, es inviable para México. Se tendría que buscar una globalización alternativa. No podemos salir de ese modelo ya. ¿Por qué? Porque lo dije al principio, es algo natural. No podemos existir por nosotros mismos, necesitamos de los demás, necesitamos de que alguien nos proporcione servicios, de que alguien nos... No nos podemos aislar. No se puede, eso no se puede. Entonces tendremos que buscar una alternativa de globalización. Y yo siempre digo que la vida es un equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio. Lo que pasa es que si le abrimos toda la puerta... Los extremos no. Sí, no. Eso es lo que nos llevó a que tuviéramos estos resultados tan desastrosos a estas alturas. Interesante su respuesta, maestro. O sea, tenemos que buscar una alternativa de globalización. Yo le preguntaría, ¿cómo sería esa alternativa si actualmente nuestro proceso de comercialización, el 80% es con Estados Unidos, significaría diversificar esa exportación para otros lugares? ¿Cómo hacerlo cuando ese 80% que exportamos a Estados Unidos, la mayor parte son inversiones de Estados Unidos que vienen a producir aquí por los bajos salarios para llevar al mercado norteamericano? Somos sus maquiladores. O sea, ¿cómo decirle finalmente, cómo decirle a los inversionistas norteamericanos, oye, ¿sabes qué? Queremos diversificarnos, queremos, en lugar de llevarte todo para Estados Unidos, hay que mandarlo para Europa. ¿Cómo hacerlo? Yo ahí lo veo bastante complejo, pero sí nosotros tenemos alternativas, tenemos que buscar la manera de que los inversionistas aquí locales sean los que den esa pauta. Yo tengo información de que Honduras exporta tamales y lo hace a través de una distribuidora que está en Miami. Ajá. O sea, ellos le mandan a la distribuidora que está tamales. Sí, te creo. Y yo digo, nosotros somos las chuchas cuereras. El chipilín, ¿cómo no lo podemos exportar? No, y al alto vacío. Sí te creo. ¿Y sabe hasta dónde llega? A Abu Dhabi, allá los árabes le están mandando tamales. Esa es una alternativa. Claro. Que los mismos mexicanos empresarios que son los empresarios del actual sexenio tienen mucha lana para poder enviar sus productos. Chocamente los tamales, ¿no? En el caso de Honduras. Pero hay otros productos industriales que aquí se pueden replantear hacia otros mercados. El primer problema que tienen estos empresarios mexicanos son la famosa, ¿cómo se llaman esto? Para armar, se fue la palabra. Se fue el alemán. Entonces, la dinámica que hacen ellos tiene un nombre, esa cosa, para logística. Sí. La logística que tienen que armar ellos, no la han armado. Entonces, se ven cerrados los mercados asiáticos. Y el otro detalle, yo encontraba aquí, porque llegamos prácticamente cerrado este programa, comentaba usted que estábamos mejor con la economía mixta, con la economía del estado del bienestar. Es una propuesta que hace. Pues lo estaba redondeando hace un momento que decía yo que para mí todo es un equilibrio. Claro. Entonces, se debe de buscar un equilibrio entre un híbrido entre la economía mixta, claro, y la parte de globalización.
ciertamente nos ha traído progreso económico, pero no un desarrollo económico que pudiéramos hablar. Y es que hay algo que me gustaría comentar. La democracia está reñida con la globalización. ¿Por qué? Porque los grandes cada vez son más ricos y los chicos cada vez son más pobres. Los ricos cada vez son menos. Qué bueno, maestro. Y los pobres cada vez son más. Verdad, así está la desigualdad que tenemos. La verdad que te agradecemos que estás con nosotros. Mundial. Ya nos están diciendo, esto llegó a su final. ¿Algún comentario aquí al público que nos ve de la universidad y el Estado? Porque tenemos una proyección a nivel nacional. Sí, no, pues maestro, gracias por invitarme. Me ha dado mucho gusto estar aquí compartiendo la mesa con compañeros de ahí de la DACEA. Y pues a tus órdenes. Muchas gracias, maestro Emilio. Y agradecemos a todos los que hacen posible este programa, Aprendamos Economía, maestro Carlos que está en máster, a maestro Samuel, a Claudia, a Carlos Eduardo y a todos aquellos que nos sintonizan, que gracias a ustedes hacemos llegar a este programa Aprendamos Economía. Y nos vemos el próximo martes aquí en Aprendamos Economía. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.